La idea hoy día es hablar de dolor dentario u odontalgia, pero que es de origen no ontogénico, como su nombre lo dice. O sea, tenemos muchos casos, y ustedes también muchas veces lo van a ver, y lo han visto, me imagino, donde la sensación de dolor, la respuesta dolorosa, la experiencia dolorosa, se aleja a lo normal, se aleja a lo clásico que ustedes conocen como odontalgia, y empieza la duda. ¿Será realmente dolor del diente? ¿Será de otro lado? Entonces la idea es un poco contarles cuáles son los cuadros que más frecuentemente generan referencia hacia el diente, o de zonas cercanas al diente que el paciente relata como dolor dentario, que esas son las dos formas más comunes, ¿ya? Entonces, solamente contarles muy cortito acerca de nuestra especialidad. Nuestra especialidad tiene 4 pilares grandote: oclusión, TTM, dolor orofacial y cefalea, que están muy juntitos, por eso es que nos manejamos bastante en esto. Y actualmente manejamos también mucho medicina del sueño ontológica y algunos trastornos del movimiento mediante el uso de toxina botulínica, etc. Ya hay algunos colegas que se dedican a eso, pero esos son nuestros grandes 4 pilares. Por lo tanto, el pilar de dolor orofacial es vital en nuestra profesión y es algo que nosotros ocupamos todos los días en la clínica. ¿Ok? Recordar que el dolor orofacial no es solamente dentario, que tenemos varias estructuras que son capaces de generar dolor, y sabemos que estas estructuras pueden generar referencias entre sí. Y eso lo hace súper complicado el diagnóstico en esta zona, porque tenemos muchas estructuras que son pequeñas y están todas relativamente juntas, y todas inervadas más o menos con el mismo sistema somatosensitivo, que es el nervio trigémino. Y eso lo hace aún más complejo porque eso facilita la referencia de estas estructuras. ¿Ya? Eso lo hace un poco más complicado. ¿Qué veo yo? ¿Cómo los veo yo a ustedes? Yo, en el fondo, como especialista en dolor, ¿qué veo yo en ustedes? Veo que ha habido una evolución brutalmente grande, pero brutalmente grande en cuanto a la práctica de la endodoncia. En cuanto a las técnicas, pasaron de una lima y una radiografía allá a sistemas computacionales súper sofisticados. La verdad es que cada vez que ahora yo creo que ustedes van a un congreso de endodoncia, es como la presentación del siguiente iPhone, una cosa así, donde muestra el siguiente localizador, etc. Entonces la tecnología para ustedes es una cosa impresionante, y que yo lo veo desde lejos y digo, wow, es como too much para mí. Yo lo veo como algo muy complejo, pero a ustedes yo sé que les encanta. Pese a eso, pese al avance de la tecnología, muchas veces el endodoncista se siente un poco frustrado cuando tenemos dudas acerca del dolor de un paciente. Cuando muchas veces ustedes dicen, durante la anamnesis, no estoy seguro si este dolor es dentario, tengo mis dudas, ¿cómo puedo saber si hay otro dolor que está generando esto y que explica esto? O que el otro lado, que es posterior al tratamiento de conducto, que ustedes dicen, pero ¿por qué le sigue doliendo a este paciente? O sea, ¿qué está pasando? O sea, en el fondo, algo está ocurriendo. Entonces, la primera problemática ocurre durante la anamnesis, y la segunda ya es posterior al tratamiento endodóntico. La idea es nunca, ojalá nunca, enfrentarse a esta disyuntiva de por qué hay dolor después del tratamiento endodóntico, que es el típico descrito como dolor postendodóntico o persistente postendodóntico. Entonces, la idea en el fondo es ahondar un poco más en anamnesis, o en la primera parte, que es anamnesis y examen, porque si hacemos una buena anamnesis, un buen examen y tenemos un buen diagnóstico, claramente vamos a tener un muy buen plan de tratamiento. Esa es un poco la idea, y eso yo creo que es el gran aporte que vamos a hablar hoy día. ¿Cuándo vamos a sospechar de odontalgia de origen no ontogénico? Hay varias situaciones, pero aquí yo solamente les escribo algunas, que son las más características. Dolor de características, por ejemplo, distintas al dolor dentario. Ustedes dicen, este dolor no es clásico de un diente, me huele algo raro. Dolor en un diente sano. Ustedes ven un diente completamente sano, en radiografía, al examen clínico, y ustedes dicen, ¿por qué duele este diente si está sano? Dolor en tu cuadro que no justifica el dolor. O sea, en el fondo que tiene a lo mejor una lesión pequeña, una obturación pequeña, y resulta que tiene un dolor relativamente exagerado. Y te dicen, pero esto no concuerda, no me concuerda el grado de lesión con el grado de dolor. Dolor que no responde a los AINES, clásico también. O sea, nosotros damos AINE, y resulta que el paciente no responde. Y uno dice, ¿vendrá de otro lado entonces el dolor que no está respondiendo? Esa también es otra ecuación. Y la otra es que el dolor no se posterior al tratamiento canal regular. Y ese yo creo que es el más complejo, y yo creo que el más frustrante para el endodoncista. ¿Ok? Ahora, tener claro algunos conceptos
para poder en el fondo que tengamos un idioma en común. La diferencia entre dolor primario y dolor heterotópico. El primario es el dolor localizado, por decirlo, donde el origen y el sitio coinciden. Origen es donde se origina, como dice el nombre del dolor, y sitio es donde yo siento el dolor, que a veces no coinciden, ¿ya? Como el dolor referido, por ejemplo. Y el dolor heterotópico está el proyectado, también conocido como irradiado, que es aquel en el cual el dolor se distribuye a lo largo de una rama nerviosa. Por ejemplo, V3 o el quinto par, la tercera rama, o V2, que es la rama maxilar, o V1, que es la oftálmica, ¿ya? Y referido cuando ya no respeta ni dermatoma, no respeta ramas, nada, que el típico ejemplo este es el dolor muscular, que refiere, por ejemplo, a los dientes. O sea, un dolor muscular que refiere dolor hacia los dientes. Ese es otro ejemplo, ¿ya? Este es un paper que les recomiendo. Este fue publicado ahora el 2019. Acá está el QR para que posteriormente después puedan, con el celular, escanearlo y ahí van a poder entrar directo al paper. Me parece que este era gratuito. Entonces, vamos a la charla hoy día a hablar sobre estas posibles causas. Este es el nombre en inglés, toothache, o sea, non-ontogenic toothache, es la sigla que se ocupa, o el nombre que se ocupa en inglés, y vamos a ver las distintas posibles causas que tiene este dolor, ¿ya? El primero de ellos, y por lejos más frecuente, muscular, y luego desarrollando cada uno de ellos. Nos vamos a ir de lleno o inmediato al menos frecuente, diríamos que el que tiene menos complicaciones, menos difícil para usted. Yo creo que todos ustedes alguna vez han encontrado un caso como este, donde tenemos un paciente que tiene dolor punzante a la masticación, tiene alodinia, por ejemplo, a la percusión. Ojo los términos, nosotros no hablamos de sensibilidad aumentada, esas cosas, no. Esos términos yo creo que hay que empezar a ir eliminando y tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros acerca del vocabulario. Y uno de ellos es este término, alodinia, que significa dolor ante un estímulo que normalmente no es doloroso, como lo es, por ejemplo, la percusión dentaria. La percusión dentaria es un estímulo mecánico que no debiese generar dolor. Si genera dolor, entonces estamos frente a un cuadro que se llama alodinia, ¿ya? Y este paciente fue un paciente derivado de endodoncista, de allá Talca, donde la pieza estaba sana, dolor muy, muy intenso a la percusión y a la masticación. Y obviamente preguntando anamnesis, etcétera, 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 nos dimos cuenta finalmente de que era un dolor secundario a una sinusitis. Se hizo el examen y efectivamente se hizo tratamiento con antibiótico y el cuadro se resolvió sin grandes problemas, ¿ya? Así que este no es muy complejo, yo creo que muchas veces alguien lo ha visto, pero siempre recordar la relación de las piezas antrales y todo eso que ustedes más o menos ya saben. Así de simple, ese no tiene gran misterio en el fondo ese dolor, pero lo dejé porque me parece importante que no lo olvidemos, ¿ya? Este es bien importante, que son los cuadros miofaciales o de dolor miofacial. Es súper importante que tengamos y sepamos bien cómo examinar un músculo y cómo hacer diagnóstico diferencial con dolor de origen dentario, ¿ya? Solamente para recordar, en cuanto a intensidad, por lo general los dolores dentarios son más intensos que el dolor miofacial. Por lo tanto, cuando hay un dolor sordo, un dolor de mediana, baja intensidad, no muy preciso, localizado, más bien difuso, etc., ese tipo de dolor es típico de dolor miofacial, ¿ya? Y lo que hay que hacer es, en el fondo, ir a hacer ciertas averiguaciones, ¿ok? Dentro de esas averiguaciones, nosotros enseñamos acá en el posgrado, y en el pregrado igual, unos cierto número de pasos que hay que hacer y que se deben cumplir y que ayudan muchísimo para poder determinar si un dolor referido está haciendo o está generando odontalgia de origen odontogénico, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estas 4 reglas diagnósticas que, como les digo yo, son paso a paso y que sirven muchísimo para poder determinar si estamos frente a esto o no. Primero, paso 1, vamos a provocar el sitio del dolor. Lo lógico es que si un paciente refiere dolor en este dientecito que está acá, el primer paso que voy a hacer es estimularlo. Percusión, frío, lo que ustedes quieran. O sea, tortura máxima, bien, ok, para ver si es que hay una hiperalgesia de ese diente. Entonces, si yo quiero diagnosticar un dolor que es de origen externo al diente, la primera regla que se tiene que cumplir es esta, que la estimulación dentaria no aumenta el dolor. Pensemos, por ejemplo, en un dolor del massétero,
que genera dolor dentario. Obviamente el problema no está en el diente. El sitio del dolor está en el diente, pero el origen está en el músculo, por ejemplo. ¿Ok? Por lo tanto, si yo estimulo el diente, no me va a doler, no me va a aumentar el dolor, ni voy a tener una percepción alterada, porque, como les decía, ese es solo el sitio y no el origen. Lo segundo que voy a hacer, voy a pesquisar, eso es lo primero que tengo que hacer y es la parte más compleja, tratar de pesquisar un origen que explique ese dolor. Y yo aquí la regla o la recomendación número 1 es vayan al massetero, porque por lejos es el músculo que más dolor referido genera hacia los dientes. ¿Ok? Pesquiso, supongamos de que efectivamente cuando yo palpé este músculo massetero, el paciente me dijo, ahí me dolió, doctor, ahí me empezó el dolor. Y yo pregunto, ¿ese dolor es el que tú me dices que se parece o el que se refiere a tus dientes, etcétera, etcétera? Y muchas veces el paciente dice, sí, ese es el dolor que siento yo. Entonces el paciente lo reconoce como su dolor. Eso es importante, para discriminarlo de un dolor muscular que tenga extra, pero que no tiene que ver con el dolor dentario. ¿Se entiende, cierto? Porque obviamente hay pacientes que pueden tener dolor de origen dentario y dolor muscular al mismo tiempo, dos cuadros dolorosos. Lo importante acá es que cuando yo presiono ese músculo, el paciente reconozca ese dolor como el dolor por el cual está consultando. ¿Ok? Entonces se hace la estimulación del origen del dolor. Y si yo estimulo el origen, el dolor dentario va a aumentar. Y eso créanme que uno en clínica lo ve. Uno palpa un músculo y el dolor dice, ahí me empieza el dolor, ahí me empieza el dolor, ahí me está aumentando el dolor de los dientes. Y eso que yo estoy palpando el músculo. ¿Ya? Hay ciertos mapas ¿ya? Que están escritos en algunos libros. Travel Simon es un libro bien conocido donde se describen estos mapas y idealmente hay que tenerlos ahí guardados en alguna parte porque son bien consistentes en general, son bastante bien consistentes. Entonces el músculo massetero puede dar dolor dentario generalmente a premolares, molares superiores o inferiores, ¿ya? Así que no tiene nada raro eso. El músculo temporal, fíjense, también está descrito principalmente a dientes superiores. Por lo tanto, este es un músculo grandote que hay que palparlo completo. No irse solamente al temporal anterior. Muchas veces nosotros cometemos el error y creemos que el temporal es solamente la zona de las sienes. No, es un músculo grandote y grande. Miren, fíjense. Fíjense que detrás de la oreja todavía hay fibras por allá. Hay que ir a buscarlo completo, palparlo completo. Y la forma correcta de palpar estas zonas dolorosas es, si yo ubico una, lo dejo presionado por al menos unos 5 segundos. O sea, yo tengo que activar esos puntos gatillos. ¿Ya? Así es como se hace. Tanto el massetero temporal es lo mismo. ¿Ok? Si hay zonas dolorosas, obviamente el dolor va a aumentar. El tercero es el bloqueo anestésico del sitio del dolor. Eso quiere decir que si este diente refiere que esa es la zona dolorosa, yo voy a ir a anestesiar idealmente con técnicas infiltrativas. Nosotros otras veces hemos conversado con Jaime que articaína podría ser una buena opción. ¿Ya? Ahí, bueno, tiene sus ciertas consideraciones la articaína, así que, pero por lo menos es lo que yo ocupo y la verdad es que me ha ayudado harto. ¿Ya? Y obviamente el bloqueo anestésico no va a generar alivio del dolor, porque nuevamente el dolor no viene del diente, claramente. Y por último, lo que voy a hacer, y la cuarto paso, y la cuarta regla que se debe cumplir, es que una vez que yo hago el bloqueo anestésico del origen del dolor, que en este caso sería el músculo massetero, el dolor disminuye o se elimina. Eso sería más o menos la reglita o los pasos que hay que hacer. Si estas cuatro reglas se cumplen, tenemos una altísima probabilidad que estemos frente a una odontalgia de origen no ontogénico, que en este caso lo más frecuente es dolor muscular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace la punción? Para esto nosotros hacemos, de hecho, talleres, y es lo que enseñamos también en el posgrado 11, hacemos talleres de punción y de bloqueo anestésico de estos músculos, ¿ok? Generalmente ocupamos agujas cortas, no es más necesario que eso, y la gracia que tiene esta técnica es que en el fondo nosotros igual tenemos, al fondo tenemos un plano óseo, así que podríamos eventualmente, si pasamos de largo, etcétera, nos vamos a encontrar con esta pared, así que son técnicas relativamente bastante seguras, hay que claramente conocer las referencias y reparos anatómicos, como toda técnica anestésica, pero esto se puede entrenar, nosotros lo hacemos talleres, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Músculo temporal lo mismo, generalmente entramos en 90 grados en el temporal, la zona más anterior, que es más voluminoso el músculo, pero cuando vamos a la zona posterior ya tenemos que ingresar en 45 grados porque obviamente el volumen ahí es mucho menor. ¿Ya? Todas esas son consideraciones y técnicas que nosotros, como les decía, enseñamos
en algunos workshops que hemos hecho y talleres para los chicos de endodoncia. Así que si alguna vez ustedes quisieran hacer algo así, lo podemos hacer una vez que salgamos de esta pandemia. Yo, la verdad es que ni un problema en poder ayudarles en esa parte. ¿Ok? Entonces, muscular diríamos que es una fase importante y como yo les decía, hacer estos pasos diagnósticos son súper importantes para poder establecer si realmente esa odontalgia es o no es de origen odontogénico, ¿ya? La articulación temporomandibular también es una estructura que a veces da dolor dentario. Lo que más veo yo es molares inferiores, lejos lo más frecuente que veo yo. Y muchos pacientes relatan dolores relacionados con terceros molares, por ejemplo. Muchos pacientes dicen, oh, no, me duele. Yo abro y como que me duelen los terceros molares, me dijeron que tenía que sacármelo, etc. Y nos damos cuenta de que en realidad ese paciente tiene dolor articular, ¿ya? Es muy frecuente, créanme que esto es muy frecuente. ¿Qué hago yo en estos casos? Más que nada para demostrarle al paciente, porque la verdad es que uno lo tiene como clarito, con un examen súper rápido, articular, la verdad es que eso se hace muy fácil, ¿ya? Pero para tranquilidad al paciente, yo le digo, mira, vamos a probar una técnica que es la anestesia, o técnica infiltrativa auriculotemporal. Anestesiamos la ATM finalmente, y los pacientes muchas veces relatan que el dolor de los muelitas del juicio se les pasó con la anestesia, ¿ya? Y ahí el paciente queda mucho más tranquilo, dicen, bueno, en realidad parece que el origen era de acá. Y se hace un tratamiento, obviamente articular, todo lo que ustedes ya saben. Así que es importante saber examinar bien un músculo, examinar bien una articulación. Y eso nosotros también lo enseñamos en estos famosos workshops, ¿ya? Así que es una técnica también bastante segura, hay que obviamente tener ciertos reparos anatómicos, estamos al lado del oído, ¿ya? Oído medio, y generalmente pasamos a llevar el facial, o sea, con la anestesia difunde y finalmente esa anestesia facial, el paciente que haga una parálisis facial durante más o menos una hora y media, y no más que eso se le explica al paciente, ¿ya? Así que esta es una técnica, como les decía, bastante segura, entramos desde atrás hacia adelante, y lo que vamos a hacer es anestesiar esta zona que es la salida del nervio auriculotemporal. Con esa técnica súper sencilla, nosotros podríamos hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? En este caso, bloqueo del aurículo temporal. Yo lo imagino como aplicación también en endodoncia. Imagínense un paciente que ustedes sí o sí tienen que hacer trepanación. Paciente que está con dolor complicado, etcétera, y además tiene un dolor articular, y que usted no les puede abrir la boca, les cuesta muchísimo abrir la boca, porque tiene dolor articular, además del dolor dentario. Pero ustedes necesitan trepanar. Para que paren de sufrir, una de las buenas técnicas, es como de media urgencia, es hacer un bloqueo articular. Si ustedes hacen un bloqueo, la articulación del paciente no le va a doler, el paciente va a abrir sin ningún problema, ustedes hacen su trepanación, todo lo que tengan que hacer, y hacen las medicaciones y las indicaciones de manejo primario de la articulación, que eso es algo que también se puede aprender. Ustedes pueden aprender a hacer manejo primario de ATM como cualquier dentista general, no tiene nada de raro. ¿Se fijan? Entonces son herramientas que sirven muchísimo, son bastante buenas, ¿ya? ¿Qué otra causa es importante? Cefaleas, yo creo que esta a lo mejor ustedes la conocen poco, o por lo menos no está dentro de su switch de alternativas de patologías que podrían generar dolor dentario. Y la verdad es que hay que tener cuidado con las cefaleas. ¿Por qué? Porque fíjense que de los cuadros que tienen dolor pulsátil, lejos los más frecuentes son la migraña y la pulpitis irreversible. O sea, la migraña es capaz de generar percepción de dolor de tipo pulsátil. El gran problema que tenemos es que hay migrañas que se expresan en la cara, que son las migrañas orofaciales, por ejemplo. O también se le llaman dolor orofacial neurovascular, ¿ya? Así que ojo con los dolores pulsátiles. Dolores pulsátiles, y ustedes vean dientes que no explica bajo ningún punto de vista ese dolor, sospechen de una migraña. Sospechen de una migraña, y la recomendación es derives a ese paciente antes de ponerse a trepanar, solamente yéndose a la cualidad que tiene que ver con dolor pulsátil, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces, ojo con el dolor pulsátil, que ustedes no tengan claro de dónde venga. No crean que porque es pulsátil se van a la segura y digan, no, si es pulsátil obviamente es dentario, porque la migraña genera dolor pulsátil. Mira, fíjense, esta es una mnemotecnia súper sencilla de poder hacer un screening de si ese dolor puede estar asociado a una migraña, que es el POUND. POUND significa dolor pulsátil,
que dura de 4 a 72 horas, no estamos hablando de un dolor cortito, de media hora, una hora, no. Las migrañas por lo general duran entre 4 a 72 horas continuas, ¿ya? Unilateral, asociado a náusea y vómito, y lo otro que genera discapacidad se refiere en el fondo que es un dolor incapacitante, que es el típico dolor que te bota a la cama. Esa es la clásica migraña, yo creo que más alguno aquí alguna vez ha sufrido una migraña, y la verdad es que con esta mnemotecnia ustedes van a poder acercarse bastante a ese cuadro, ¿ok? Ojo que las migrañas orofaciales no dan cefalea, no dan dolor de cabeza, dan dolor de cara. Si eso es lo loco este cuadro, ¿ya? Es una cefalea sin dolor de cabeza, sino que da dolor de cara, ¿ya? Por eso se llama migraña orofacial, ¿ok? Otra cefalea que es importante que tengan en cuenta son las cefaleas trigémino-autonómicas, que son tipos de cefaleas donde, como su nombre lo dice, tienen fenómenos autonómicos, que puede ser tosis palpebral, puede ser lagrimeo unilateral, ojo rojo unilateral, por ejemplo, ¿ya? Todos estos cambios en el fondo que se observan, fíjense que son unilaterales, ¿ya? Y eso, asociado a una cefalea, indica, hay muchos tipos de cefaleas trigémino autonómicas, así que si esto es un acercamiento de sospecha, cuando ustedes tengan esta sospecha, la recomendación es derívelo a un colega, amigo, para que les ayude, porque puede que se enfrenten a un cuadro como este. En Puerto Montt tienen especialistas en este tema, así que tienen la oportunidad de hacerlo, sin ningún problema, ¿ya? Fíjense, esto es lo que yo les mostraba. Esta es la clasificación internacional de dolor orofacial, que está publicada recién ahora en marzo. Ahí está el link para el acceso, gratuito, etcétera, todo el tema. Tiene 6 apartados, 7, perdón. Y el quinto, fíjense, dolores orofaciales con presentaciones que se asemejan a cefaleas primarias. ¿Se fijan? Fíjense la cantidad, 18 tipos de cefalea que podrían generar o representar dolor orofacial. ¿Se fijan? Entonces, es un mundo. Si yo me pongo a estudiar esto, es un mundo gigante. Y lamentablemente nosotros tenemos que estudiarnos todas estas cositas, porque obviamente si nosotros manejamos el dolor orofacial, estas cosas nosotros las tenemos que tener claras, ¿ya? Y nos encontramos con cuadros como estos, ¿ok? Son poco frecuentes, eso, claro, son poco frecuentes. Pero cuando se presentan, no se nos pueden pasar. Por lo menos nosotros como especialistas en dolor, no se nos pueden pasar, ¿ok? Y ustedes tienen que hacer un análisis de sospecha o un diagnóstico presuntivo, algo así, que sería lo ideal. Por último, decir, ¿sabes qué? Tengo un paciente con dolor pulsátil en cara que no viene de origen dentario, estoy seguro. Así que, por favor, revíselo usted. Y ahí esa pega ya de nosotros, que es la pega más dura, ¿ok? Así que, ojo con las cefaleas. Las cefaleas son un cuadro que genera dolor eh, orofacial, ¿ya? Y podría generar, obviamente, dolor dentario, dolor hacia la zona dentaria, y resulta que el origen no es de los dientes, ¿ya? El otro cuadro gigantescamente grande, solo este tema tenés para hablar, no sé, un congreso completo, que se refiere a dolor neuropático, ¿ya? Y la verdad es que el dolor neuropático, ustedes se pueden presentar, yo creo que ustedes lo ven mucho más de lo que creen, mucho más de lo que creen. ¿Cuándo lo ven? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un tratamiento endodóntico y ese paciente continúa con dolor, ¿ya? Continúa con dolor, y ustedes ven una imagen y ellos dicen, pero si yo veo que esta imagen está ok, yo hice mi terapia perfecto, etcétera, 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 y el paciente sigue con dolor. Y eso genera una gran frustración en el endodoncista, porque inmediatamente piensa en el término fracaso. Uno cree que fracasó en el tratamiento. Y de hecho, me imagino yo que en el caso de usted, en los criterios de fracaso de tratamiento, está, por ejemplo, el dolor. Está el dolor persistente. Pero yo les quiero un poco livianar la carga, quiero que respiren, vengo en fondo a ayudarlos en este sentido, porque muchas veces esto no es culpa de usted, no es culpa del endodoncista, es un cuadro que prácticamente tú no lo puedes controlar, y que es el dolor neuropático postraumático, y que es inherente al acto quirúrgico de cortar un nervicito, que en este caso sería obviamente el paquete nervioso que está en apical. ¿Ok? Yo a mis pacientes les digo,
cuando me encuentro en casos como este, porque generalmente le echan la culpa al endodoncista, dicen, no, lo que pasa es que después del tratamiento me vino el dolor, yo estaba bien y nunca más se me quitó el dolor, llevo 2 años con dolor después del tratamiento de conducto. Esos casos son los que ningún endodoncista quiere ver, y esos son los casos que a nosotros nos llegan. Y lo primero que le decimos a los pacientes es que no es culpa del endodoncista, porque en palabras simples es una mala cicatrización del nervecito que se cortó. Y yo le explico que mucha gente, por ejemplo, que se hace cesárea, queda con dolor o sensibilidad en la zona del corte, ¿ya? Y yo les digo, ¿eso es culpa del cirujano? ¿Cortó mal acaso? No, eso es un problema de cicatrización de ese nervecito que se cortó. Cuando ustedes explican en estas palabras, créanme que es mucho más fácil para los pacientes que lo entiendan. Que entiendan que la enfermedad no es del diente, que la enfermedad es de los nervios remanentes que quedaron ahí. Y que por eso no hay que extraer el diente. Porque si aunque yo extraiga el diente, los nervecitos van a estar igual ahí. Y si tú generas daño, capaz que el dolor incluso empeore. Por lo tanto, si ustedes tienen claros sus parámetros de éxito, ven que una radiografía está bien, no ven problemas en cuanto a oquedades, longitud, lo que ustedes quieran, no repitan el tratamiento. Ese yo creo que es un mensaje antes. No repitan el tratamiento si ustedes ven que está ok, hasta no descartar que sea un dolor neuropático, porque ahí el tratamiento es completamente distinto, porque los retratamientos pueden incluso empeorar el cuadro, ¿ya? Los dolores poendodónticos persistentes, la verdad es que son relativamente frecuentes, ¿ya? Fíjense en esta revisión sistemática con metaanálisis, dice que el 5% de las endodoncias generan dolor persistente poendodóntico. Y este dolor persistente es un dolor que se mantiene por más de 6 meses. O sea, estamos hablando de un dolor bien persistente. Dolor crónico para nosotros siempre es después de 3 meses, o sea, incluso más. Y muchos endodoncistas cuando ven esto me dicen, no, esto es broma, esto no está en mi registro de que el 5% de mis pacientes queden con dolor permanente. No, ¿ya? Una de las causas, ¿por qué no? Es porque muchas veces estos pacientes generan dolor posterior al tratamiento. 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses después de la terapia endodóntica. Por lo tanto, ese paciente no le va a echar la culpa al endodoncista porque ya pasó un buen tiempo donde estuvo sin dolor, ¿ya? Entonces, cuando se hacen estudios prospectivos donde se acompaña al paciente de manera regular, muchas veces aparecen estos números, ¿ya? Es loco, es muy, muy loco este número. A mí este número me impacta, digo, 5 de 100 pacientes quedan con dolor permanente por más de 6 meses. Es muchísimo, ¿ya? Ahí vamos a conversar, bueno, si para usted este número es familiar o es sorprendente. Fíjense estudios acá que muestran incluso 27%, este muestra 20%, este 21%. Entonces, lo bueno de este metaanálisis es que finalmente me da un número más o menos promedio, que es un 5%. Es harto, encuentro yo. Cuadros de dolor neuropático que sean importantes para usted. Estos son los 2 cuadros más importantes. Dolor neuropático trigeminal postraumático, yo creo que el que más debiesen ustedes aprender, porque este nombre parece ser que no es muy bien conocido entre los endodoncistas. Cuando yo pregunto por dolor neuropático trigeminal postraumático, es como, ¿what? ¿Qué me están hablando? La idea es que en el fondo los endodoncistas apretan cada vez más acerca de este cuadro, ¿ok? La neuralgia trigeminal, a pesar de que tiene sus criterios bien establecidos, etcétera, todavía hay mucha gente que no sabe diferenciar bien o diagnosticar bien la neuralgia trigeminal. Y sinceramente yo creo que la neuralgia trigeminal es un cuadro fácil de diagnosticar, no es difícil, ¿ok? Entonces no se nos puede pasar. Yo les voy a dejar una diapositiva donde salen las características clásicas de la neuralgia trigeminal, casi como un torpedo. O sea, en el fondo cuando sospechen, vayan a esa diapo, si cumple más o menos con los criterios, entonces estamos ante un posible dolor por neuralgia trigeminal, ¿ya? Dolor neuropático trigeminal postraumático. Fíjense este nombre. O sea, dolor neuropático, ¿a qué se refiere? Dolor neuropático es un dolor provocado por una lesión de una estructura nerviosa, ¿ya? Una lesión. Y fíjense aquí en los criterios del ICOP del 2020, justamente que les mostré yo. Dolor en una área probable neuroanatómica que se encuentra dentro de la distribución de una o más ramas del trigémino, ¿ya? O sea, el dolor que se manifiesta a través de la rama que está afectada. En este caso, por ejemplo, que decíamos delante, dolor irradiado. A B3, por ejemplo, B3 que correspondería a la tercera rama trigeminal, ¿ok? Un dolor que se manifiesta a lo largo de esa ramita.
deben haber antecedentes de lesión, independiente del origen, mecánica, química, lo que sea. Debe haber, obviamente, historias de lesión de justamente la rama que está comprometida o que está doliendo. Debe confirmarse mediante test una lesión periférica de una o más ramas. O sea, idealmente o con una imagen, o con una historia, o con un test físico que demuestre que ahí hay un daño de la vía, por decirlo así. Que ese dolor inicie dentro de los 6 meses posteriores a la lesión. Fíjense este criterio. O sea, este dolor, si yo corto un nervio, un nervio puede empezar con dolor neuropático perfectamente 3 meses después, sin incluso haber tenido dolor entre, ¿ya? Asociado a síntomas o signos somatosensitivos en la misma distribución, que quiere decir que al examen físico neurológico básico, que es algo que los endodoncistas debiesen aprender también, notamos que hay una alteración de la percepción del dolor, tal como ocurre en el examen dentario, como lo es el test de sensibilidad. Ustedes ahí lo que ven es una alteración de la percepción del dolor, que es la hiperalgesia. Lo mismo ocurre en las estructuras vecinas, como la encía, etcétera, que es lejos lo que más hacemos. Y que obviamente el dolor no sea explicado por otro diagnóstico o no encaje en otro diagnóstico. ¿Ok? Entonces, el dolor neuropático trigeminal postraumático puede ser por varias causas. Lejos, aquí están las 4 que más se escriben. Fíjense que al final está tratamiento de canales radiculares. ¿Por qué? Porque los tratamientos de canales radiculares ofrecen 2 posibles orígenes de lesiones neurales o nerviosas, por decirlo así. Uno, que es el acto quirúrgico de hacer el corte. O sea, ya con eso podríamos perfectamente generar dolor neuropático, y también las sustancias químicas que ustedes ocupan para hacer preparaciones quimiomecánicas, o también como los materiales de obturación. Perfectamente podrían generar daño nervioso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se genera? ¿Cuál es la fisiopatología? Es súper compleja, es súper difícil de explicar por cómo un nervio que se corta se enferma y empieza a generar dolor. Ahí hay que meterse de lleno a lo que es fisiopatología de los neuropáticos, lo cual es bien rudo, así que lo vamos a hacer muy simple. Lo que ocurre una vez que se corta este nerviecito, se daña, ya sea con quirúrgico o químico, ocurre una lesión en el nervio, que puede ser un corte completo, que se llama neuromesis, o sea, completa el nerviecito se corta, o puede haber una compresión, por ejemplo, en un material que se proyecte, puede generar compresión del nervio, puede generar inflamación o lesión parcial, etc. O sea, hay distintos niveles de daños nerviosos que se pueden generar. Y todos ellos potencialmente podrían generar las siguientes características. Una de ellas, descargas ectópicas. La descarga ectópica es el dolor espontáneo clásico paroxístico, como lo es la neuralgia trigeminal. ¿Ya? Hay muchos pacientes que después del corte, de una extracción, de un tratamiento de canales, sienten estos chispazos de dolor, así como medio... muchos pacientes me dicen, doctor, me vienen zapatazos de dolor, justamente, una cosa así, ¿ya? Entonces, esas son las descargas ectópicas. Lo otro que se ve mucho son sensibilización periférica. Eso quiere decir que los nociceptores de la periferia están con un umbral patológicamente descendido. Tendemos a enviar información dolorosa con estímulos muy, muy leves, ¿ya? Eso es descenso patológico del umbral, por causas periféricas, ¿ya? Y por otro lado tenemos la sensibilización central, que es la amplificación del dolor, pero ya ahora de las estructuras centrales, ¿ok? ¿Cómo se explica esto? Esto todo yo creo que alguna vez lo hemos sentido, para explicar un poco cómo es la sensibilización central. Cuando se corta un nerviecito, puede ocurrir que ese nerviecito cicatrice bien, se repare, etcétera, y funcione normalmente como funciona el nervio. Cuando cicatriza mal, entre comillas, que ese es como el mecanismo que de forma simple se generaría este dolor neuropático. Por ejemplo, se expresa de una manera bastante importante algunos canales, que son, por ejemplo, los TRPV1. Para muchos de ustedes a lo mejor es familiar este canal. Entonces, estos canales que están en los nociceptores, que son los nerviecitos periféricos que están en la encía o en la piel, sensan, por ejemplo, calor doloroso, que es sobre 43 grados. Cuando hay una sobreexpresión de esta fibra, ocurre finalmente que ya no necesito tener 43 grados para que se genere dolor, sino que puede ser 40, 38, etc. Por lo tanto, el umbral doloroso disminuye. Todos hemos hecho alguna vez esta estupidez de quemarnos al sol de ese nivel, y finalmente, ¿qué ocurre? Hay una sensibilización periférica
de los nociceptores de la piel. ¿Y qué ocurre? Cuando yo me voy a duchar con un agua que era agradable de 38, 39 grados, finalmente aparece dolor. ¿Ok? Eso es un ejemplo de cómo en el fondo una sensibilización periférica es capaz de generar estos dolores de tipo, en este caso, quemante. Y uno de los dolores o cualidades de dolor que los pacientes describen es justamente dolor quemante. Pacientes describen dolor quemante de la encía, etcétera, posterior a tratamientos de conducto. ¿Ya? Esta es la explicación. Por eso que la cualidad o el relato de dolor quemante es un motivo para sospechar de dolor neuropático. ¿Ya? Hay que siempre sospechar en cuanto a eso. La sensibilización periférica, como yo les decía, ocurre a este nivel. Estamos hablando de la primera neurona que se sensibiliza. O sea, su umbral doloroso disminuye. Pero no solamente a nivel periférico, sino que también a nivel central, que en el caso nuestro, en nuestro sistema, sería en el núcleo sensitivo trigeminal. ¿Ok? Y esto lo que hace es amplificar la señal de dolor. O sea, no solamente mi umbral está bajo, sino que además esa señal se amplifica. Por lo tanto, la experiencia dolorosa es mucho más potente. Y así es como ocurre dolor espontáneo. O sea, sin estímulo hay aparición de dolor, que es lo que yo les decía, muchas veces descargas ectópicas. Ante un estímulo que normalmente no es doloroso, como el roce, como la percusión, no debiese doler. Y resulta que muchas veces estos pacientes relatan dolor. Ante un estímulo doloroso o que normalmente es doloroso, muchas veces hay una respuesta exagerada, como es colocar frío en un diente, va a generar una respuesta exagerada. ¿Okay? Eso se llama hiperalgesia. Y aquí tenemos dolor espontáneo, alodinia e hiperalgesia, típico de sensibilización periférica y central. Ojo, que esto no es exclusivo del dolor neuropático. La sensibilización central y periférica ocurre perfectamente en dolor inflamatorio, como lo es una pulpitis. Y esto explica por qué en muchas pulpitis no es suficiente manejar el dolor con AINES. Con AINES lo único que estoy haciendo es manejar el dolor o el umbral doloroso a este nivel, acá. Pero si tenemos una potenciación del dolor a nivel central, estamos sonados. Los AINES no van a dar efecto y por eso es que muchos de estos pacientes que están con dolor severo no somos capaces de controlar el dolor con AINES y ahí tenemos que ocupar fármacos que actúen a nivel central. Uno de ellos, por ejemplo, es el tramadol. Y claramente yo creo que es una muy buena herramienta, ¿ya? Pensar en esto de la sensibilización central. ¿Qué se ha visto? Se ha visto en algunos estudios, como este que está acá abajito, que estos dolores son o tienen ciertas asociaciones, por ejemplo, con sexo. Se ha visto que en la mujer es mucho más frecuente que en hombre, que más frecuente después de la cuarta década de vida, que en general los dientes maxilares se ven más afectados que los mandibulares, y la zona premolar y molar es una zona que se ve más afectada. Entonces, este monito está súper, súper bien porque son una descripción de 14 pacientes, una seguidilla son muchos pacientes con dolor postendodóntico persistente, de ellos alrededor de 14 finalmente pudieran ser clasificados como dolor neuropático postraumático, y esta fue más o menos la distribución de esos casos. Si se fijan, tal como lo dice ahí, maxilar es la zona más afectada. Esto es tremendamente importante. Este es un trabajo del 2005, donde describen que los factores de riesgo de dolor persistente postendodóntico son estos que están acá. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, es dolor preoperatorio persistente. O sea, que el paciente tenga dolor crónico previo, dolor crónico, ni siquiera te está diciendo dolor en el diente, no, dolor crónico previo. Si un paciente tiene dolor crónico previo, el loss ratio, que en el fondo la fuerza de asociación, es súper, súper alta. O sea, eso quiere decir que es un factor de riesgo importante, ¿ya? Dolor crónico. Eso para nosotros no es nada raro. Nosotros que nos manejamos en dolor sabemos perfectamente que el dolor crónico te genera un estado sistémico completo proalgésico. Por lo tanto, cualquier dolor crónico en el cuerpo va a favorecer la aparición de otro dolor en cualquier otra parte del cuerpo. Eso nosotros lo tenemos más que clarito. Y por eso es que nosotros preguntamos por dolor crónico en nuestros pacientes. Dolor preoperatorio que provenga obviamente del diente. Fíjense el riesgo, altísimo.
Y por eso es que nosotros muchas veces decimos que el ideal es que se hagan los tratamientos quirúrgicos se hagan en frío, entre comillas, en frío, no en cuadros dolorosos que sean dolor muy severo. Idealmente, evitar un poco los procedimientos cuando hay un dolor tan intenso, manejarlo a lo mejor de manera farmacológica y posteriormente hacer el procedimiento. Eso es una regla que es para todos los procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Obviamente cuando son urgencias y cosas así, no hay nada que hacer, pero si se puede evitar, ideal. Dolor preoperatorio, por ejemplo, a la percusión del diente. También es un factor de riesgo importante para generar dolor persistente posteriormente. Súper interesante este trabajo para el que quiera leerlo. ¿Qué otra cosa hemos visto? Estas cosas locas que para nosotros cuando recién comenzamos a estudiar esto parecía muy extraño, pero ahora me hace mucho sentido. Se ha visto que los pacientes que generan dolor persistente poendodóntico tienen un sistema somatosensitivo, o sea, todo mi sistema que controla o regula el dolor está alterado, completo. O sea, yo de fábrica vengo mal, por decirlo así. Entonces tengo un mayor riesgo de generar este tipo de dolores. Por ejemplo, este es un estudio casi controle que tomó 27 pacientes con dolor neuropático postraumático, 27 controles sanos. Y se hizo algunos test, hay varios test sensitivos o pruebas neurológicas para poder ver mi capacidad endógena para controlar el dolor, etc. Como por ejemplo el Conditioned Pain Modulation, que en el fondo es un tipo de test donde se evalúa la capacidad de inhibición endógena del dolor. Todos nosotros tenemos una capacidad endógena de inhibir nuestro dolor, ¿ya? Y está representada por nuestro sistema inhibitorio descendente del dolor. Todos nosotros tenemos la capacidad de poder anular un dolor, ¿ok? Si yo me coloco un pinchacito, espero un tiempo y después hago el segundo pinchacito, lo más seguro que el segundo pinchacito va a doler menos, ¿ya? Y eso es por lo que yo les decía, mi capacidad endógena de controlar ese dolor. Bueno, lo que se vio acá es que las personas que tenían dolor neuropático postraumático tenían una menor capacidad endógena de controlar el dolor versus los sujetos sanos. Y fíjese que no solo en el lado afectado, sino que en el lado contralateral. Eso quiere decir que no es un tema propio del proceso, sino que es una condición que yo traigo, como les decía, de fábrica. Y fíjense acá, no solamente en el sistema trigeminal, porque eso se probó también en el brazo. O sea, incluso en el brazo también ocurría lo mismo. Ocurría exactamente lo mismo. O sea, las personas tienen una menor capacidad para controlar el dolor. Por lo tanto, los pacientes que tienen dolor endodóntico persistente pareciera ser que tienen estados proalgésicos, pero de manera sistémica. Esto es sumamente importante y me cambia, pero totalmente mi visión acerca de cómo estos pacientes finalmente perciben el dolor. Y muchas veces nosotros cometíamos el error de decir, no, este paciente está inventando, no, este paciente es G2, no, este paciente hay que ir al psicólogo, etc. Y la verdad es que no comprendíamos que muchas veces estos pacientes están predispuestos a sufrir estos dolores, ¿ok? Son cuadros más sistémicos, es increíble esta cosa. Fíjense este caso paciente de 52 años, relata dolor quemante, súper importante, dolor quemante, esa cualidad es importante porque me indica posiblemente dolor neuropático. Eso fue posterior a un tratamiento de canales de la 1.6, se hizo exodoncia, posterior 2 retratamientos de las piezas vecinas, 1 o 2 de las piezas vecinas, ya no recuerdo, se extrajo la 1.5, etcétera. Toda la escalera y seguidilla historial que más o menos ustedes imaginan, que es típico que hace uno que es chupa, ya no se le quitó el dolor, vamos al de al lado. No se le quitó, vamos al de al lado. Finalmente se hacen las extracciones, eh, todo el mundo se desentiende porque finalmente tú hiciste tu trabajo, derivaste a un cirujano, el cirujano a lo mejor hizo la exodoncia, él hizo su exodoncia, listo, y el paciente quedó con el dolor y de hecho el dolor es peor. ¿Ya? Este relato, créanme que ojalá fuese poco frecuente, pero lo vemos muchísimo. Ahí está marcada la zona dolorosa que la paciente relata como dolor quemante. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un test o dentro del examen físico, un test que se llama test sensitivo cualitativo. Es un examen neurológico básico muy similar al test de sensibilidad, ¿ok? Que hacen ustedes. Muy similar. Fíjense que acá probamos 3 propiedades en la zona: tacto, frío y dolor propiamente tal.
Entonces, el tacto lo hacemos con una motita de algodón, donde hacemos roce o hacemos presión, incluso un poco roce es lo que más se utiliza, durante más o menos 1 a 2 segundos en un área pequeñita. Comparo la percepción, obviamente, del lado sano primero, luego del lado enfermo, y veo si hay diferencia. Puede que el paciente sienta menos en este lado, o puede que el paciente sienta más, o puede que el paciente le duela al roce. Todo eso son signos de que hay una alteración neurológica. O sea, claramente los nerviositos del lado afectado no están igual que los del otro lado. Lo mismo hacemos con frío. Se aplica, por ejemplo, y fíjese que cosa súper simple, una espátula que lo colocamos en una agüita con hielo, se deja ahí y se aplica en la zona dolorosa o la zona donde el paciente relata dolor por 3 segundos. Y ahí nosotros vemos lo mismo. Si la percepción es menor, por ejemplo, me dicen muchas veces los pacientes, doctor, no siento el frío, al otro lado lo siento, pero en este lado no siento el frío. Otros pacientes dicen, doctor, siento dolor cuando me coloca estos fríos, en el otro lado no siento dolor. Entonces estamos hablando de termohiperalgesia, por ejemplo, o hipoestesia, etc. Y dolor, simplemente lo hacemos con una sonda, donde vamos haciendo pinchacitos y comparamos el lado sano y comparamos con el lado enfermo. Y aquí obviamente vamos a encontrar muchas veces hiperalgesia, donde el paciente siente que el pinchazo genera mucho más dolor que en el lado sano. O al revés, si es un síntoma que se llama negativo, el paciente no va a sentir dolor incluso. Muchas veces dice, doctor, yo tengo como anestesia esa zona. ¿Ok? Y como ustedes bien saben, siempre primero estimular el lado no afectado y compararlo con el lado afectado. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, notamos que el roce tenía alodinia. Eso quiere decir que hay una alodinia mecánica que se llama. Eso quiere decir que el roce generó dolor. Eso no es normal. No es normal. Claramente hay un problema de la vía sensitiva. Al frío, termohiperalgesia, el paciente relató que le dolía mucho más este lado afectado. Al pinchacito, hiperalgesia en ambas zonas, tanto en palatino como en vestibular. O sea que al pinchazo el paciente relató mucho más dolor. Estos son síntomas positivos que indican dolor neuropático. ¿Ya? ¿Qué hacemos también muchas veces? Bloqueo anestésico. Si nosotros vemos que estas pruebas fueron positivas, muchas veces nos interesa saber si este dolor neuropático tiene un componente más periférico o más central, o medio mezclado, etc. Prácticamente nunca son solos, siempre hay un componente periférico y central, pero nos interesa saber cómo es la respuesta, porque nos va a ayudar al tratamiento. Por ejemplo, en este caso nosotros ponemos anestesia tópica y vemos cómo responde. Y hay pacientes que solo con la anestesia tópica ya sienten alivio al dolor. Y en ese caso la terapia va a ser en base a anestesia tópica. Y obviamente la anestesia infiltrativa también muchas veces nos ayuda. Fíjense el caso, lo que conversaban, premolares, en este caso superior y molar superior. Se anestesia para ver más o menos lo mismo, ¿ya? Y también sirve para poder descartar que no sea dolor de otra zona, o sea, en fondo un dolor referido de otra zona, que también podría ser. Nos ayuda mucho, nosotros hacemos mucho pruebas de bloqueo anestésico para ver cómo se comporta el sistema somatosensitivo frente a estas pruebas, ¿ya? O sea, algo que lo hacemos siempre. Así, quiero que pongan atención a este relato de esta paciente. Ya, en la zona de la encía. En la encía, en la parte de arriba, Ya. como que me arde. Ya. Súper. ¿Se fijaron? El paciente dice, en esa zona me duele y como que me arde. Ese es un relato clásico que cuando a nosotros nos llega, ¡boom!, paramos las anteriores inmediatamente, decimos, ok, vamos a ver. Y esta paciente se lo tomó un Convin porque ella había recibido muchos tratamientos en la zona, múltiple tratamiento de conducto, exodoncia, y seguía el dolor. ¿Se fijan? Patrón se repite muy similar al caso anterior. Incluso se había visto que hay una pequeña perforación cuando se hizo una de las apicectomías, se quería reintervenir porque se pensaba que esa no sé si comunicación podríamos llamarlo, pero esa lesión ósea en el fondo explicaba el dolor. Claramente no, aquí el problema es neurológico, los nervios son los que están enfermos, no las estructuras óseas. Entonces, súper importante entender que estas patologías se presentan así, ¿ya? No son raras. Esto es un caso, por ejemplo, que interesa al doctor Aldo Marcenaro, me lo facilitó para mostrárselos a usted. Paciente con dolor facial y sensación de hormigas en el mentón. Hormiga en el mentón es parestesia, sensación parestésica. Eso ya es un síntoma neurológico, de ahí una alteración de la vía nerviosa.
Y cuando se hizo el QALYS-T, que es más o menos lo mismo que yo le mostré, él vio que había hiperalgesia, había alodinia en la piel, ¿ya? En la zona mentoniana izquierda. O sea, efectivamente hay una alteración sensitiva. Entonces, estamos hablando de relatos de esta sensación de hormiga, que es parestesia, y un examen positivo. Inmediatamente uno dice, no, esto es neuropático. O sea, no hay vuelta que darle. ¿Ok? ¿Y qué ocurrió finalmente? Había una lesión. Si ustedes se fijan acá arribita, no sé si se alcanza a ver, ahí se ve una pequeña lesión. Acá se ve mucho mejor, ¿ya? Se ve mucho mejor la lesión y que está comprometiendo obviamente el canal dentario inferior. Fíjense acá en el fondo por la vista, esta es la vista lingual, ¿ya? Se ve que es una lesión que parece ser bien agresiva, ¿eh? Fíjense en el fondo lo que deja ahí, y acá se observa el canal radicular que está afectado por esa lesión. Esto finalmente es lo que generó este cuadro infeccioso. Un cuadro infeccioso que no traía dolor dentario. La única síntoma que tenía este paciente eran los síntomas de dolor neuropático. ¿Ya? Llama profundamente la atención esto. Y estas son las cosas que nosotros hacemos. Para nosotros, dolor, parestesia, relato parestesia, etc., inmediatamente nosotros pensamos en dolor neuropático. ¿Ya? Así que esos son los síntomas que hay que tener ojo. Síntomas de dolor neuropático. El manejo farmacológico en este caso, Aldo le indicó pregabalina, que son obviamente inhibidores de canales de calcio, prednisona, que muchas veces se da para poder disminuir la neuritis, porque eso finalmente es lo que ocurre ahí, y algunos complejos B que algunos dicen que sí hay que dar, otros que no, pero diría que lejos los dos primeros son súper necesarios. ¿Ya? Y obviamente este cuadro, si se trata bien, se hace el tratamiento endodóntico, todo, es reversible, así que tiene en general buen pronóstico, no así los otros que vimos antes. Y este es otro caso también, dolor eléctrico. ¿Se fijan? Otro síntoma que es sumamente importante en dolor neuropático, ya sea dolor quemante o dolor eléctrico, son característicos de dolor neuropático. No son los únicos, porque el otro síntoma que es muy frecuente es dolor punzante. Y ahí entramos en problemas, porque el dolor dentario también da dolor punzante. Así que no cerrarse solamente a dolor eléctrico y quemante. Pero en este caso, el paciente relataba dolor eléctrico en la zona mentoniana izquierda, muy similar al caso anterior, sensación de hormigueo. Inmediatamente para nosotros eso es dolor neuropático. Hay que ir a buscar una causa de dolor neuropático. Y vamos a buscar, se le hizo una endodoncia reciente, se le hizo una extracción reciente, anamnesis. Nada, ok, tomemos imágenes, pues eso es lo lógico. Al tomar imágenes se vio obviamente que había una caries ahí distal gigante, una lesión bien importante donde lo mismo, se está afectando aquí el canal radicular y obviamente hay un daño real en la vía. Esto es lo que decía los criterios de diagnóstico, un test. Hay un test que indique efectivamente que hay un daño en la vía. ¿Qué mejor test que una radiografía? No siempre lo tenemos, pero nuestro test es muchas veces el examen físico. ¿Ok? Entonces, para este diagnóstico necesitamos anamnesis, y ojo con los dolores, quemantes, eléctricos. Esos son característicos del dolor neuropático, pero ojo que el dolor punzante también. Que haya historia durante la anamnesis de lesión, que ustedes evidencien una lesión, ya sea por un golpe, ya sea por un procedimiento odontológico, etc. Por lo general debe haber una lesión que justifique esto. ¿Es importante que ustedes como endodoncistas hagan los QALYS-T? Yo creo que sí. Yo creo que no se pueden perder una oportunidad tan importante como puede ser este test. Sobre todo porque a veces ustedes tienen al paciente cuando llega la primera vez y presenta los síntomas de libro, pero de libro, y ustedes están en la oportunidad, pero exacta para poder hacer este test. Y a veces me lo derivan cuando ya los síntomas están más bajos, ya no está tan claro, no es la presentación del libro, porque muchas veces estos cuadros tienen altos y bajos, ¿ya? Están así, suben, bajan, suben, bajan. Y a veces nos toca verlos abajo y la anamnesis no es tan concluyente, el examen tampoco, entonces hay que tener ojo con eso, ¿ya? Ustedes tienen que meterse a hacer QALYS-T, a mi parecer. Y bloqueos anestésicos todo el rato, esos bloqueos intraorales ustedes hacen todos los días, así que no tiene nada de raro hacer eso, ¿ya? Eso sí es algo que ustedes deberían hacer, sí o sí. ¿Cómo es el tratamiento del dolor neuropático? Súper complejo porque en general el pronóstico no es muy bueno. El paciente con dolor persistente de origen neuropático, por lo general cuando nosotros hablamos de éxito, cuando disminuimos a la mitad el dolor que presenta el paciente. No es fácil hacer el tratamiento, como yo les decía. En general, el dolor neuropático es un dolor que es bien persistente y se mantiene por años, ¿ya?
eso lo hace súper complejo. Por eso es que la educación al paciente tiene que ser muy, muy, muy importante. Para nosotros gastamos mucho tiempo en esto, en explicarle en qué consiste la patología, en que el tratamiento va a ser como cualquier patología crónica, donde queremos disminuir al máximo la percepción del dolor. Y para eso nosotros no ocupamos fármacos que actúan a distintas vías, ¿ya? Ocupamos fármacos que actúan a nivel más periférico, como son los anestésicos locales. Lo que quiero es evitar un poco que aparezca la percepción del dolor. Durante la transmisión del dolor, con bloqueadores de canales de sodio, como la carbamazepina, o de calcio, como la pregabalina. ¿Okay? Entonces, cortamos la comunicación entre la primera y segunda neurona, más o menos a nivel trigeminal, que sería allá arribita. Sería como por acá en general. ¿Ya? O con la modulación, potenciando el sistema inhibitorio descendente mediante fármacos antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina o incluso los opioides. Ojo que cuando ustedes vean que uno de nosotros está dándole antidepresivos a un paciente, no es mi objetivo un efecto antidepresivo. No es que el paciente tenga depresión y por eso lo esté tratando. No. Es porque los fármacos ¿ya? Antidepresivos en dosis baja aumentan los niveles extracelulares de serotonina y noradrenalina y eso potencia el control del dolor. Y por esto es que muchas veces nosotros ocupamos estos 3 fármacos en forma simultánea, todos, porque todos van a actuar en distintas vías. Esas son las maneras que nosotros ocupamos para poder manejar el dolor. Junto con eso, como todo paciente con dolor crónico, no solamente los fármacos potencian el sistema inhibitorio ascendente. Hoy sabemos que la meditación, por ejemplo, como mindfulness y otras técnicas, son capaces de controlar el dolor. Esto no tiene que ver con algo mágico y algo así, sino que esto está evidenciado y científicamente que es así. Ya se ha visto de que es capaz de potenciar el sistema inhibitorio ascendente. Por eso es que hoy en día está tomando tanta relevancia en dolor crónico terapias que para nosotros, por ejemplo, la meditación no es muy complementaria, para mí es una terapia que sí o sí tiene que ir, ¿ya? Eso sí o sí se hace. Vamos a terminar con estos casitos y estamos. Este es un caso que yo publiqué en la revista de endodoncia de acá de Chile, ahí está el QR para los que se quieran meter, de un paciente, fíjense, el relato es muy similar, paciente que llegó por dolor en la zona superior izquierda, 2 años de evolución, dolor quemante, fue sometida a distintos procedimientos y finalmente terminó en la exodoncia de todos sus dientes, se colocó una prótesis, no fue capaz de usar la prótesis porque el roce de la prótesis le generaba dolor. Por tanto, una paciente que quedó desdentada en esa zona. Dolor no mejoraba con los AINES, etcétera, etcétera, etcétera. Lo típico que yo le he dicho. En este caso, efectivamente, era un dolor neuropático postraumático, y nuevamente el relato el mismo. A medida que iban haciendo procedimientos, el dolor aumentaba más y más y más y más, ¿ya? Entonces, en 2 años no se pudo hacer este diagnóstico claramente porque no estamos como dentistas nosotros familiarizados mucho con estos diagnósticos, estos cuadros, ¿ya? Entonces, para eso estamos haciendo estas reuniones, para que obviamente este conocimiento aumente cada día más. Entonces ella, por ejemplo, además de los fármacos, obviamente, que ya les nombré anteriormente, quisiera mostrarles esto, que es el manejo con anestésicos locales en plastivase. Nosotros mandamos a hacer plaquitas como esta, son plaquitas de goma, y donde al paciente le pedimos que coloque el anestésico en la plaquita y posteriormente se lo lleva a la boca. ¿Qué me ayuda esto? Esto es buenísimo, esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque el anestésico local va a estar actuando ahí durante un buen tiempo. Muchas veces nosotros dejamos estas placas por 12 horas. El paciente puede incluso ir recargando la cremita sin ningún problema. Y confina el anestésico a esa zona sin que se salga. Y esa es la gran gracia que tiene estas plaquitas. Entonces, en muchos pacientes, de hecho, esta paciente finalmente quedó solamente con tratamiento con esto. Posteriormente ya anduvo bien, yo le quité los fármacos, ya no estaba tomando pregabalina, no estaba tomando duloxetina, no estaba tomando nada, y solo siguió con manejo con anestésicos locales, lo cual es sumamente bueno, porque finalmente está sacando fármacos que actúan a nivel sistémico, ¿okay? Entonces, sobre todo en pacientes de más edad, donde tienen polifarmacia, es una muy, muy buena alternativa que nosotros hacemos, muy interesante. Este es otro caso, un caso de un dientecito que se le hizo endodoncia. Fíjense que ya tiene endodoncia este y este. La gran pregunta es, ¿habrá sido necesario hacer esas endodoncias? No lo sabemos, no es el cuestionamiento en este minuto, pero esta paciente llegó con dolor quemante, mismo relato. ¿Y qué se hizo finalmente? Además del manejo, obviamente farmacológico, su plaquita y con el espacio para poder colocarla
el anestésico local con Plastivase. Muy similar, ¿ya? Este es un caso que no nos fue muy bien. Este es un caso que finalmente el paciente no mejoró mucho con el tratamiento, ni con los fármacos, ni con la anestesia local. Y estas son realidades que uno ve en la clínica, es así. Los pacientes muchas veces no responden. Esta es una paciente que está en quimioterapia, tenía varias condiciones sistémicas y muy complejo. Este caso no fue exitoso. Este caso no le pudimos bajar prácticamente nada al dolor pese a todo lo que hicimos. Esos son los casos tristes y que uno se siente bien frustrado, ¿ya? Pero es así. El último, dolor o neuralgia trigeminal. Esta es la diapo que yo les decía. Esta es la diapo que ustedes tienen que tener y no se les puede olvidar. Porque llegan muchos pacientes, yo veo muchos pacientes con neuralgias trigeminales que no son neuralgias trigeminales, sino que son dolor dentario, y al revés, veo a veces también dolor dentario que no son dolor dentario y son neuralgias trigeminales. Por lo tanto, sí o sí tengo que aprender a diferenciarla. Mujer, quinta década de vida, dolor unilateral severo, paroxístico, de corta duración. Por lo general, las crisis no duran más de 2 minutos. Es muy raro que duren más de 2 minutos. Dolor sin basal dolorosa, on-off. Dolor aparece, on. Y a los 10-15 segundos se apaga. Y se apaga a 0. No con basal dolorosa, nada, a 0. ¿Ya? Eso es súper importante. Provocada por estímulo inocuo, clásicos que se dan en el labio, al tocarse el labio, al afeitarse en el caso de los hombres, echarse crema, al lavarse la cara, o al cepillado de dientes, etc. Estímulos en el fondo mecánico generan o gatillan estos dolores. Por lo general, la rama más afectada es B3 y B2. Lejos son las más afectadas, pero hay casos de B1, yo tengo ahí uno que les voy a mostrar, que es B1 mezcladito con B2. ¿Ok? Fíjese este relato, esta es una paciente que tiene una neuralgia en B1, pero también tiene componente en B2 a mi parecer. Fíjense lo que relata esta paciente. Esta paciente ya está tratada y este es uno de los controles que le hicimos. Y fíjese cómo relata su dolor, así era. De molestias de vez en cuando en la noche, en el día casi nada, pero es muy de vez en cuando y estas últimas semanas no lo he tenido. Es como que me empiezan las picadas medias dolorosas y se me irradia por la nariz un poco el diente. ¿Cuál es el dientecito que molesta cuando vienen esos pinchacitos? Esto. Esos 2 dientecitos. ¿Se fijan? Esta paciente llegó por dolor dentario, ¿ya? Dolor dentario, y el colega que derivó dijo, ¿sabes qué? Me llama hay una sola cosa que me llama la atención, es que el dolor es como eléctrico, y la paciente dice que le da la corriente desde el ojo hasta el diente, y eso le llamó la atención. Me lo derivó, y efectivamente era una neuralgia trigeminal. Ella está tratada con carbamazepina actualmente, y está bastante bien controlada, dentro de lo que se controla obviamente estos cuadros. Paciente que ya por lo menos hace una vida llevadera, pero obviamente hay días no muy buenos donde de todas maneras andan con dolor, etc. Son pacientes crónicos nuestros. Esto es lo mismo que tratar una patología crónica como lo hace un médico con una hipertensión o diabetes, etc. Son pacientes que son nuestros durante muchísimos años. ¿Ya? Fíjese este otro relato de dolor neuropático que me llegó el otro día, de hecho, en B3, y que más o menos lo mismo, ocurrió de que en este caso el dolor se manifestaba en los dientes inferiores y fue sometida a varias exodoncias. Fíjense el relato este. Tóquese con el dedito donde duele. Mi dolor empieza de aquí para atrás, de repente. Perfecto. A veces aquí como que me da la electricidad. ¿Ya? ¿Y si usted se topa en esa zona, duele, que se genera dolor? Sí, como que pasa para adentro. Adentro está el dolor, pero yo me topo y como que el dolor parece que sale y lo estoy topando. Fíjese lo que dice, el dolor está dentro, eso es justamente lo que decía. A mí yo me toco acá, pero mi dolor se va como a los dientes, se va como por dentro, por las encías, por todos lados. Entonces claramente es súper fácil confundirse con un dolor dentario. Pero fíjese lo clave, lo dijo, a mí me da la corriente, me da como la electricidad. Con eso ya es suficiente para sospechar de que es posiblemente una neuralgia trigeminal. Fíjense el patrón, mujer de sobre 50 años, ¿ya? Entonces, en el caso anterior que le mostré, lo mismo. Entonces, hay que tener ojo, porque no es difícil hacer el diagnóstico de neuralgia trigeminal. Acá está la fotografía de ella, y fíjense en el fondo que, bueno, ahí se extrajo varios dientecitos, no todos fueron por la neuralgia, fueron como 2, según lo que me relata ella, ¿ya? Pero de todas maneras, obviamente, es una lata.
Este es un caso al revés, un caso de una mujer de 35 años, dolor facial severo espontáneo y el roce del paladar, raro. Dolor facial severo, muy, muy intenso, espontáneo, y el paciente relataba que el roce con el paladar generaba dolor. Eso es alodinia. Inmediatamente uno piensa, puede que esto sea dolor neuropático. Ella relató que se gatillaba posterior al periodo menstrual, para nosotros nada raro, sabemos de que muchas veces un dolor crónico del cuerpo genera exacerbación o puede gatillar dolores en otra parte, incluyendo el sistema trigeminal. Y fue derivada por una posible neuralgia, o sea que claramente dijeron, mira, no estamos muy convencidos, etcétera, quiero que se vea una neuralgia porque la paciente relataba dolor en toda la zona maxilar, ¿okay? Cuando a mí me llegó, ya estaba con antiinflamatorio, o sea, este cuadro incendiado, estaba ya con las brasas, por decirlo así, un poquito más apagado. Esa oportunidad es muy buena para mí para diagnosticar, porque me es más fácil. Entonces, a mí me llegó relatando dolor eléctrico, punzante, de más o menos 10 segundos, y que disminuye lentamente dejando un dolor basal pulsátil. Clave, dijimos, la anorexia trigeminal es paroxística, ¿ya? Eso no es típico de la anorexia trigeminal. El que aumente muy grande y baje despacito, despacito y deje un dolor pulsátil. Eso es clásico dolor dental. Mujer, pero de 31 años, no cuadra en neuralgia trigeminal, ¿ok? Pulsátil, no cuadra en neuralgia trigeminal, ¿ya? Fue al médico general, le dieron Prestat, pregabalina, porque el médico pensó de que obviamente era neuralgia trigeminal. Me llegan muchísimos, créanme, neuralgias trigeminales diagnosticadas por médicos neurólogos que finalmente son dolor dentario, ¿ya? Dentro de la anamnesis yo siempre pregunto por trauma y el primero que me dice, sí doctor, una vez tuve trauma en los dientes de adelante. 2-1, y de hecho en uno tiene tratamiento conducto, etc. Y fui inmediatamente a percutir el 1-1 y la paciente llegó al techo cuando percutí la 1-1 y ya ahí se ve una lesión periapical. O sea, en este caso tenía una periodontitis apical sintomática. Entonces, si se dan cuenta, yo pude hacer el diagnóstico odontológico que no pudo hacer el dentista general, pero no es porque haya hecho mal la pega, es porque el cuadro estaba tan incendiado que finalmente es muy difícil hacer un diagnóstico así. Entonces, ojo, recomendación que antes de que piensen en esto, tratar de apagar un poco los síntomas con antiinflamatorios, etcétera, para poder hacer un diagnóstico más correcto. Yo creo que es una muy buena indicación, ¿ya? Finalmente con esto termino, que es el último caso que para mostrar cómo es la importancia del diagnóstico en dolor, de cómo la seguidilla de derivaciones calza perfecto en este caso. Este es un caso que la verdad es que es terrible, pero a la vez en el fondo me enseñó muchísimo y a los colegas que participamos en él. Es una mujer de 29 años, con dolor paroxístico, 10 segundos de duración, ya se parece a neuralgia trigeminal, ¿cierto? Pero 29 años, raro, ¿ok? Punzante en zona premolares superiores. Esta paciente llegó por dolor dentario al dentista general. El dentista general vio y dijo, ¿sabes qué? No te veo nada que me parece extraño, te voy a derivar al endodoncista. Fíjese que ya 2 semanas de evolución, no, ya poquito. El endodoncista lo evaluó y dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que sea dolor dentario, te evalué todos tus dientes, hice test sensitivo, todo el tema, así que yo creo que te voy a derivar a un especialista en dolor facial. Llegó donde mí y al hacerlo el examen neurológico, todo lo que se hace, que en el fondo les comenté, tenía parestesia en la zona dolorosa. Eso es clave. Porque la parestesia, dijimos, es síntoma de dolor neuropático, pero dolor neuropático compresivo, cuando hay déficit sensitivo o disminución de la percepción, es porque hay un nervio que se está comprimiendo. Y cuando las características son de neuralgia trigeminal en un paciente joven, no es la clásica neuralgia trigeminal, sino que al parecer aquí hay algo que está comprimiendo el nervio trigémino a nivel central. Y inmediatamente hay que prender las alarmas, porque ese paciente puede estar pasando por algún tumor. En este caso yo le mandé a pedir la resonancia cerebral y efectivamente me llamó a 2-3 días después, súper complicada porque efectivamente tenía 3 tumores y uno de ellos estaba comprimiendo el puente y obviamente estaba comprimiendo el nervio trigémino, ¿ya? Este es uno de los tumores que tenía, ya fíjense, un tremendo tumor. Por suerte esta paciente ya fue operada, eran tumores benignos, pero finalmente generaron estos síntomas. Entonces, fíjense lo importante que es el diagnóstico en dolor, porque podemos encontrarnos en casos como este, donde tumor cerebral, el primer síntoma fue dolor dentario, y la cadena de derivaciones funcionó, pero a la perfección,
porque finalmente fue de dentista general, a endodoncista, a especialista en TTM y finalmente a neurología y neurocirugía. ¿Ok? Funcionó a la perfección ese caso. Y este es otro caso que tengo también de una paciente que tiene un tumorcito que está comprimiendo el nervio trigémino y los mismos síntomas. Paciente joven, que no cuadra con la edad, con parestesia, o sea, algo está comprimiendo el nervio, y clásicas características de neuralgia trigeminal. Entonces, ojo con las posibles neuralgias trigeminales en jóvenes, sobre todo cuando están acompañadas de parestesia. ¿Ya? Estas son las conclusiones finales, que este tipo de ontalgia no es un cuadro frecuente, pero obviamente hay que tener ojo porque, por lo menos yo lo veo de manera más frecuente de lo que uno quisiera. ¿Ya? Recordar que el dolor referido muscular es lejos el más importante, y si ustedes quieren sospechar de alguien, vayan inmediatamente a massetero. Luego vayan al músculo temporal. Diría que son los dos músculos que más generan dolor. No se olviden de la ATM, que la ATM también genera dolor, sobre todo en molares, terceros molares, segundos molares. Ante dolor poendodóntico, siempre evaluar posible origen neuropático. ¿Ya? No creer ni echarse la culpa de que, pucha, mi endodoncia me quedó mala, sino que puede ser dolor neuropático, y ante eso ustedes no tienen nada, pero nada de culpa. ¿Ok? ¿El endodoncista debe manejar bloqueo anestésico extraoral? Claramente que sí. ¿Debe manejar QualST? Claramente que sí. Son competencias que yo creo que sí o sí en el año 2020 un endodoncista tiene que hacer, sí o sí. Y bueno, obviamente eso lo podemos hacer aumentando la formación en dolor orofacial para finalmente formar endodoncistas, yo le digo 2.0. Finalmente agradecer a quienes siempre me ayudan mucho a mí, el grupo de dolor orofacial de la Universidad del Desarrollo, el grupo de dolor orofacial de la Universidad de la Frontera, a mi unidad de dolor orofacial y TTM de la Universidad de Talca, a la Sociedad de TTM y dolor orofacial, que siempre hay charlas, hoy en día se está generando muchas charlas. Así que los invito a que vayan a revisar en las redes sociales, etcétera, siempre hay charlas de esto. De hecho, ahora hay una que se llama Rol del Odontoblasto, como, creo que es como participante en el dolor o algo así, que es como la teoría odontoblástica del dolor. Bueno, hay estudios que demuestran de que posiblemente el odontoblasto algo tiene que ver. ¿Ya? Y finalmente mi grupo más íntimo, que es el grupo Valdivianos, que somos 4 especialistas que nos conocimos en la Universidad del Desarrollo y que seguimos hasta el día de hoy juntos generando cosas, estamos haciendo unos live y cosas así. ¿Ya? Así que desde ya les vuelvo a dar las gracias por la invitación y obviamente quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación, excelente. La verdad es que hay un montón de cosas que estamos reconectando nuevamente y que nos damos cuenta que, claro, que es necesario que desde el punto de vista de nosotros, de los endodoncistas, ir en avance con ello junto a usted, a la especialidad de usted, lo que nos hablabas del test, del QualStat y el bloqueo extraoral. Sería increíble también poder después a futuro coordinar contigo un hands-on workshop o todas esas cosas. Contigo. Yo feliz, ¿eh? Yo feliz, yo ahí me voy a casa Jaime, listo. Sí, yo estaría feliz también de tomar uno de esos porque es algo que no he realizado nunca, así que yo creo que es importante que todos aprendamos y no, muchas gracias por la presentación. No, ¿de qué? De qué es la idea en el fondo es justamente esto. Yo creo que yo quedo feliz con que ustedes en el fondo aprendan muchas más cosas. Pues finalmente aquí el único gran beneficiado va a ser el paciente. Yo siempre pienso en eso. Exacto. Mejorando el diagnóstico, claramente todo mejora. Así es. No sé si alguien tiene preguntas que quisiera realizarle. Sí, o compartir algún caso o algo. Yo lo que les quería preguntar, ¿ese número les llamó la atención? 5,3%. ¿Es una realidad? ¿O ustedes dirían, no, eso no es la realidad que vivo yo? ¿Qué dirían ustedes? Jaime dice que sí, puede ser. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Será entonces que porque cuando no tenemos la percepción de que sea así o tan grande ese número, será porque muchas veces estos pacientes no los vemos simplemente? Muchas veces yo creo que el paciente nos vuelve donde tuvo una experiencia dolorosa.
Y eso es lo otro. Va a lo mejor donde otro endodoncista y dice, no, yo no voy donde ese doctor me dice, mira, todavía me duele, después de 6 meses me sigue doliendo, entonces va donde otro endodoncista, el endodoncista evalúa, lo ve, obviamente, puede que incluso esté bien, pero puede decir, no, pero esto ya para mí es un fracaso, por lo tanto voy a hacer el retratamiento. Y ahí caemos en esta, que es una rueda donde se va de especialista en especialista, en especialista, en especialista, y es así. Es una realidad eso, nada que hacer contra eso. Yo quería comentar algo. Dígame, sí. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Ya, cuando yo estaba en la universidad, recibí el caso de una paciente atendida por otra alumna del año anterior, bueno, y el paciente relataba un dolor neurálgico, y esas fueron sus palabras, neurálgico, que le tomaba la cara y no sé qué. Y cuando hice toda ¿cómo se llama? La anamnesis, ¿cierto? El análisis de las radiografías, en ese minuto no teníamos escáner, era súper, como que no sabíamos cómo llegar al diagnóstico, y obviamente con los profesores guías llegamos al tiro a que se trataba de un cono de gutapercha que traspasaba de la raíz distal y tocaba ¿cómo se llama? El periósteo. ¿Ya? Y el roce del periósteo fue lo que el paciente relataba como dolor neurálgico. Y el tratamiento que hicimos fue, ni siquiera hizo una cirugía el doctor, sino que le sacó el pedacito cono y listo. Y se acabó, y el caballero terminó, no tuvo nunca más dolor. Sí, pues, efectivamente, si ustedes observan que hay un problema y que hay que mejorar, hay que mejorarlo. ¿Ya? Cuando yo les decía, si la endodoncia está ok y el paciente está con dolor, no hay que repetirla, es porque consideramos de que imagenológicamente están todos los parámetros de éxito ok. ¿Ya? Pero siempre está la duda, me imagino que ustedes tienen esa duda, chupa, ¿habrá sido buena mi preparación quimomecánica? Uno se queda con esa sensación seguramente como de, ¿y si la hago de nuevo? O sea, ¿qué pierdo? Si la hago de nuevo ya, bueno, démosle nomás. Y puede ser que pase, puede ser que efectivamente pase. Ahora, no sabemos si realmente fue porque la endodoncia mejoró las condiciones, o fue el curso natural de la enfermedad, o el paciente tenía síntomas inflamatorios que duraron mucho más tiempo. La neuritis, no olvidar que la neuritis puede durar varias semanas, ¿ya? Posterior a un tratamiento endodóntico. Y ahí en esos casos nosotros ante una neuritis muchas veces infiltramos corticoides en la zona, además de pregabalina y todas esas cosas, ¿ya? No solamente orales, sino que a veces infiltrados en la zona. También pueden servir. Es la típica dolor endodóntico así intenso. Qué bueno. Tocó un caso de una paciente con un traumatismo de una 2.1. Llegó ya con la terapia previamente iniciada desde APS, le hice el tratamiento, ok, control, súper bien, y a los 3 meses llegó con malestar, con dolor, que no se podía tocar la nariz, decía, sonar y hasta el sonar le dolía, la radiografía se veía bien, solicité un combing y en el combing apareció un quiste del conducto nasopalatino. Ya. También lo evaluamos con el maxilofacial y me dijo, mira, la verdad es que hay que mantenerlo en control, lo del quiste, reevalúa el retratamiento, ve si le puedes repetir el tratamiento, la verdad es que la radiografía se veía bien. Hice el retratamiento, pero usé un mejor cemento, un cemento biocerámico, y a los control después ya la paciente súper bien post retratamiento. Pero me quedó dando vuelta lo del dolor al tocarse la nariz, al sonarse, al lavarse la cara, en esta zona, y bueno, estaba asociado también a un quiste del conducto nasopalatino, pero que hablándolo también con el maxilo me dijo que quizás lo había tenido toda su vida y había que mantener en evaluación. Sería Sí, como pues, el caso
Ese lo que les comentaba, pues, o sea, dolor al roce, que es alodinia en fondo mecánica, eso es típico de dolor neuropático, y claramente ahí algo está generando daño en los nerviositos que están ahí. Y por eso es que siempre es recomendable que ustedes descarten por todos lados todas estas causas. O sea, no se nos pueden pasar un quistecito que haya por ahí, una lesión pararradicular, que a veces no se ve en una retro. Por eso hoy en día el Convine es una herramienta, pero yo creo que de ustedes lo piden de manera regular, porque en el fondo es una muy buena herramienta, sobre todo en estos casos cuando tienes ciertas dudas. Una herramienta y cada vez más Sí. ante la duda, yo lo encuentro súper pertinente indicarlo. Sí. Y me he llevado sorpresas, que la verdad es que en las periapicales no se ve nada y tomas el Convin y aparecen muchas cosas. Exactamente. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno. Sí, a mí me pasó que, mira, justo Sí, no te preocupes. Justo leí tu artículo en la revista Canal Abierto y tenía Ya. una paciente que, bueno, llegó a mi consulta por una pieza 1.6 Ya. que se veía pulpa estresada, que le decimos nosotros. Pero Sí. ella relataba un dolor, sí, como quemante. Bueno, y yo le hice la endo Ya. y le siguió doliendo. Ya. Le pedí un Convin. Dije, no realicé bien el MB2 y le hice el retratamiento de toda la pieza. Ya. Y ahí justo leí el artículo, Ya. porque a ella le seguía doliendo. Y fue Ya. como, te juro que es justo, y la derivé al neurólogo. Y ahí Ya. le dije, no, este dolor no es de mi diente, digamos, mi diente está bien. Sí. Pero antes nunca se me había ocurrido, o sea, probablemente, no sé, capaz que habría terminado en extracción. Y eso es lo que ocurre muchas veces, y los pacientes también lo Sí. piden, ¿ah? Porque llega un momento en Sí, que po. el dolor es tan desesperante que los pacientes dicen, doctor, quiero sacarme esta cuestión. Y hay que educar a los Aparte que llevan pacientes, años. claro, y hay que educar a los pacientes que el problema no es del diente, es de alrededor del diente. Pero el paciente Sí. cree que es el diente, y cree que es el diente, y se lo saca. Sí, sí. Y me ha pasado muchas veces que incluso yo diciéndole, me vuelven igual a los 2 meses, doctor, pucha, que necesito contarle de que me saqué el diente. Y dije, yo apuesto que no se te pasó. Efectivamente, no se me pasó. ¿Qué te dije? Así que, y ahí empezamos finalmente el tratamiento que muchas veces con manejo farmacológico. No hay muchas opciones. Es complicado. Claro, a ella le dieron pregabalina. ¿Sí? Y bueno, menos mal el neurólogo enseguida le dijo, sí, no, tu dentista tiene razón, el diente, o sea, el dolor no es dentario. Así que Ya, ahí se bueno. quedó tranquila. Bueno, Pero qué igual bueno. son tratamientos súper largos. Es una patología crónica, lo que te decía. Es como, Sí, es como sí. tratar a un paciente con hipertensión, diabetes, que lo tienes que estar controlando siempre. Es más o menos Sí, así, ¿ya? A no ser así que sean que causas que pueden ser reversibles, como lo que mostramos antes, lesiones en el fondo periapicales, infecciosas, esas si se recuperan, el diente va a recuperar su función normal, o sea, el nervio va a recuperar su función normal, claro. ¿ya? Los complicados son con los desaferentación, cuando se corta el nervio. Esos son los complicados, ¿ya? Esos son los complejos. En implantes muchas veces también, pacientes que relatan, me ha tocado ver pacientes con implantes, por ejemplo, que están comprimiendo el dentario o el mentoniano, y el paciente relata que perdió la sensibilidad o sensación de parestesia o de dolor. Se saca el implante y se quitan todos los problemas. ¿Ya? Entonces siempre, si hay causas así físicas notables, claro que hay que tratarlo, endodoncia, todo lo que sea. Pero cuando ya son desaferentación, que es cortar, ahí ya es mucho más complicado. Ahí el pronóstico no es tan bueno. Mira, aquí César me preguntaba, no sé si César estará todavía ahí, a lo mejor ya se fue ya, porque igual es tarde ya, así que nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir ya. Ahí está César. Preguntó si la neuralgia es esencial. ¿Sí? Esa era la pregunta. Mira, la neuralgia se describe como idiopática, en el fondo cuando no tiene ninguna causa aparente, y se describe como la causa clásica cuando está asociada, por ejemplo, a esta típica que se escribe alteración morfológica donde hay una arteria, que es la cerebrosa media, por ejemplo, y que está rozando el nervio trigémino. Y eso a lo largo del tiempo genera pérdida de la vaina de mielina, y finalmente a los 50 y tantos años, 40 y tantos de ahí para atrás, empieza a generar la patología.
Por lo tanto, antiguamente se hablaba neuralgia esencial del trigémino, se ocupaba ese término, ¿ya? Hoy en día se sabe que una de las principales causas justamente es alteración, ¿ya? Alteración que es anatómica. Y por eso que en nuestros pacientes, cuando ya nosotros no somos capaces de controlar el dolor con fármaco, yo derivo a neurocirujano. Yo creo que es el tratamiento número 1. No me voy por las ramas, soy bien directo en general. A no ser que sean ramas específicas. Por ejemplo, si yo veo que el dolor es muy intenso en el lingual, por ejemplo, y solo el lingual, y el resto súper bien, se puede hacer tratamientos quirúrgicos hacia el nervio lingual. Puede ser la sección del nervio, radiofrecuencia, etc. Eso lo conversamos con los cirujanos. Pero ya cuando es un dolor generalizado, no tienes que bloquear, no tienes que nervio cortar, nada. En ese caso, neurocirugía. Y se coloca la camita de teflón entre la arteria y el nervio trigémino. Es una cirugía obviamente cerebral, que lo tiene que hacer un neurocirujano que tenga experiencia. Pero créeme que los pacientes, el cambio en la calidad de vida es brutalmente grande. La última paciente que yo derivé, que es de Constitución, ella estaba con 1200 miligramos de carbamazepina, o sea, está las dosis altísimas, exactamente. Dormía todo el día y con la otra pila de remedio, tramadol, la teníamos con tramadol, la teníamos con duloxetina. Mira, nos pasó el buprenorfina, que son los parches para manejo por dolor por cáncer. Ese era nuestro siguiente paso, que era ya manejo con opioides fuerte y vómitos seguros. No, era un caso complejo. Ella se operó y salió de la clínica así, pero es que le cambió la cara. Yo el día, de hecho, que la controlé, yo no la reconocí, porque nunca la vi como la vi ese día. Para mí era una persona súper arrugada, así como apretada, lloraba todo el día, era horrible. Y ese día vi una persona totalmente distinta. Y es heavy ver cómo renacen estos pacientes. Es impactante esa cuestión. Y esa paciente está súper bien, lleva operada 1 año más o menos, una cosa así. Así que va súper. En general es la última opción, la de la cirugía, porque solamente con fármaco la verdad es que muchos de los pacientes andan bien. Es una cirugía compleja, así que no es tan fácil llegar a indicarla, y es costosa. Es una cirugía que cuesta 8 o 10 millones de pesos, así que es una autoinversión. No es poco. No es menor. Sí, no es menor. Eso, colegas. Eso es lo que le quería contar. De todas maneras, esta charla va a quedar grabada, así que después la pueden revisar con más calma si gustan en YouTube y todas esas cosas. Así que ahí me pueden seguir ahí en todas esas cosas de abajo que me gusta poner. Yo soy bien activo en redes sociales, así que ahí estoy siempre subiendo cosas. ¿Ya? Muchas gracias, te pasaste. No, pues de qué. Con los códigos igual, también primera vez que estoy en una conferencia con código QR, así que... Hoy no, son súper cómodos, así ustedes van a poder ver cada una de los papers y todas esas cosas. Yo tengo igual los papers, así que ustedes se los mando, no tengo ningún problema. ¿Ya? Te pasaste. Nos vemos en Puerto Montt, espero, luego. Sí, pues, apenas podamos, ya te vamos a... Sí, el segundo paso es hacer ese workshop para que ustedes aprendan a hacer bloqueo anestésico, todo el tema. Yo siempre me presto de modelo, así que me pueden pinchar el macetero temporal, me da lo mismo. Yo ya estoy acostumbrado ya. Estoy acostumbrado ya, así que no hay problema. Ya nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias.